quiera que te encuentres, ven y alaba con nosotros. Vamos a proclamar que somos libres en Él. Abandona la tumba y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza, ahora eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza, ahora eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Somos libres en ti, Jesús. Oh. Canten esto conmigo y declárenlo. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Declárenlo. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Vamos a decirle gracias, Señor, que tu espíritu está aquí. 1, 2, 3. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Su espíritu está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Canten esto. Danza, ahora eres libre, gracia te espera. Danza, ahora eres libre, gracia te espera. Danza, ahora eres libre, gracia te espera. Danza, ahora eres libre, gracia te espera.
Hola, bienvenidos a Hope en Español. Estamos muy contentos de que te puedas conectar con nosotros el día de hoy. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor y también vamos a escuchar la palabra de Dios. No te desconectes. Bienvenidos a Hope en Español. Venga el cansado, venga el sediento, Cristo es la fuente que no se secará. Beban su agua, vengan y se saciarán. Que los pecadores encuentren su gracia, su mesa está lista, Él nos saciará. Con su perdón, prueben cuán grande es su amor. Dios tanto amó al mundo que ha dado la salvación en su Hijo amado. Todo el que crea en Él tendrá la vida. Traigan sus fallas, sus adicciones, déjenlas todas a los pies de Jesús. Él nos espera con brazos abiertos, corre a sus brazos hoy. Dios tanto amó al mundo que ama la salvación, su Hijo amado. Todo el que crea en Él tendrá la vida. El mal y el infierno perdieron por siempre. Ahora soy libre, Jesús ha vencido. Él nos amó, tanto nos amó. Jesús, te traigo mi canción a ti, mi Rey, te doy mi corazón. Jesús, Jesús, te traigo mi canción a ti. La salvación y su Hijo amado. Dios tanto amó al mundo que ha dado la salvación y su Hijo amado. Todo el que crea en Él tendrá la vida. El mal y el infierno perdieron por siempre. Ahora soy libre, Jesús ha vencido. Él nos amó, tanto nos amó. Traigan sus fallas, sus adicciones, déjenlas todas a los pies de Jesús. Él nos espera, oh, tanto nos amó. Señor, te damos gracias por ese amor, Señor, ese gran amor que solo tú nos podías enseñar primero. Señor, abrimos nuestros corazones a ti hoy y te decimos: ven, Señor Jesús, y sé el Rey de mi corazón. Sé el Rey de mi corazón.
fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me 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 fallarás jamás. Porque bueno es Dios, Dios. Oh, 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 porque tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. 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 Tú nunca fallas. Canten esto conmigo otra vez, proclamen conmigo que eres bueno. Bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Oh. Señor, te damos gracias que tú eres bueno, Padre. Tú eres bueno, Padre amado. Tú nunca nos fallas. Hasta en los momentos que pensemos que estemos solos y no va a haber un milagro, Señor, tú no fallas. Señor, abrimos nuestros corazones para escuchar tu palabra este día. Papá, queremos que tú nos hables, Rey de nuestro corazón. Jesús, habla. Te amamos y te bendecimos, te alabamos. Tú eres digno. Amén. Dios les bendiga en esta hora. Sean todos muy bienvenidos a la iglesia Hope en español aquí en la ciudad de Raleigh. En este día vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo llamada Crisis de Identidad. Hoy estaremos hablando de un fariseo llamado Nicodemo. Y es que podemos tener conocimiento de Dios, pero aún tener una crisis de identidad. Un ejemplo de esto es el personaje de Nicodemo que estaremos viendo en esta hora. Nicodemo lo tenía todo. Tenía fama, tenía fortuna, tenía el reconocimiento de toda su comunidad, pero todavía había algo que faltaba en su vida. Y es interesante que cuando usted lee el Evangelio de Juan, usted puede encontrar un gran contraste entre la vida y el relato de la mujer samaritana y el relato acerca de Nicodemo. Miren, la mujer samaritana, nosotros no tenemos su verdadero nombre. Era samaritana, que significa que no era judía. Nicodemo era fariseo, era judío y era un hombre importante. Nicodemo era un principal del Sanedrín de los judíos. Ahora, la reunión entre Jesús y la mujer samaritana se dio al mediodía y fue Jesús
¿quién se acerca a ella? La reunión de Nicodemo se dio en la noche y fue así porque fue Nicodemo que lo quiso. En la conversación de Nicodemo, Nicodemo es quien primero habla. En la conversación de la samaritana, Jesús es quien habla primero. Así que vamos a entrar en el relato de Nicodemo. Nos dice Juan capítulo 3, los 2 primeros versículos, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, yo le diría a usted en esta hora, quizás usted algún día se encuentra como Nicodemo, pero yo le diría a usted en esta hora: venga de mañana, venga de tarde, venga de noche, pero venga a Jesús a cualquier hora, ya que Jesucristo es su única oportunidad de salvación. Ahora es muy interesante lo que le respondió Jesús. Jesús lo respondió según el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es increíble que Jesucristo, a las palabras de Nicodemo, es como si las mismas no hubieran sido expresadas por Nicodemo. Jesucristo va directo a la necesidad de este hombre religioso, de este hombre que conocía la ley. Y aquí vemos el contraste de nuevo entre Nicodemo y la mujer samaritana. Porque mire, la mujer samaritana no era una mujer religiosa. La mujer samaritana era tipo de usted y tipo mío. Y sin embargo, a la mujer samaritana es a la primera persona que nuestro Señor Jesucristo le revela directamente que Él es el Mesías. Sin embargo, a este hombre Nicodemo, que viene al Señor y que le llama maestro, él lo estaba tomando como un maestro más. Quizá hubiera sido una bonita oportunidad para decirle: oye, Nicodemo, yo no soy un simple maestro, yo soy ese Mesías que tú has estado buscando en las Escrituras. Pero no, Jesucristo no hace esto. Jesucristo va directo al meollo y al problema que tenía Nicodemo y al problema que tiene usted en esta hora. Jesucristo le dice: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La necesidad de un nuevo nacimiento. Recuerden que la semana pasada decíamos que este mundo no tiene arreglo. Decíamos que el hombre no tiene arreglo. Que el pecado que había entrado en el Génesis capítulo 3, allá en el huerto del Edén, había sido tan maligno y tan destructivo que el hombre no tiene arreglo. La única solución para el hombre es nacer de nuevo. La única solución para usted es ser creado de nuevo en Cristo Jesús. Por eso es que el Señor le dice cuál es la necesidad. La necesidad inmediata de Nicodemo era nacer de nuevo, porque usted puede estar en la iglesia, usted puede estar viniendo todos los domingos, es probable que sus padres hayan sido creyentes y usted también haya conocido al Señor en un hogar cristiano, pero es probable que en usted no haya ocurrido el nuevo nacimiento.
Y déjeme decirle que no importa los años que usted haya pertenecido a la membresía de una iglesia, no importa que usted esté trabajando en la obra del Señor, si usted no ha nacido de nuevo, usted no podrá ver el reino de Dios. Es por eso que Nicodemo le hizo una pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Con estas dos preguntas, nosotros podemos ver que Nicodemo era un hombre que pasaba de los 50 años. Era un hombre viejo. Y él está tomando las palabras de forma literal. Y para él está haciendo una pregunta que es una pregunta retórica, porque lo que significa, esto es algo ilógico. Señor, lo que tú me estás diciendo, nacer de nuevo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Jesucristo le continúa respondiendo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces le da una explicación muy interesante. Mire, lo que es nacido de la carne, versículo 6, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Esto es algo muy parecido a lo que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 14, cuando le dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es el hombre natural? El hombre natural es aquel que le ha dado la espalda a Dios. Es aquel que no le interesan las cosas de Dios. Es aquel que es enemigo de Dios. Es aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso ese hombre natural, ese hombre que escribe en los periódicos, que escribe en los medios de comunicación, no puede hablar de Dios, no ama a Dios, no ama la verdad, porque él no la puede percibir, ya que el hombre natural, y escúcheme bien, aquí es donde usted tiene que salir, nacer de nuevo es dejar de ser un hombre natural. Un hombre natural nace, vive durante 70, 80 años, muere, y nos dice las Escrituras que si no ha nacido de nuevo, va a morir por segunda vez. Le espera el lago de fuego. Por eso Jesucristo vino al mundo. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, para hacer posible que usted y yo podamos nacer de nuevo. No solamente fuéramos hombre natural. Para percibir lo de Dios necesitamos nacer del Espíritu. Necesitamos que nuestro espíritu muerto nazca de nuevo. Haya un nuevo nacimiento. Porque para el hombre natural, y eso usted lo ha visto, usted lo ve en los periódicos, lo ve donde quiera, todo lo que tenga que ver locura. Porque para el hombre natural, las cosas de Dios son locura y no la puede entender. Mire, nosotros no queremos que usted entienda las cosas de Dios. Usted lo que necesita entender en esta hora es su condición espiritual. Que usted está muerto en sus delitos y pecados. Como lo estaba Nicodemo. Nicodemo estaba muerto en sus delitos y pecados. Tenía mucho conocimiento de Dios, sí. Era un hombre famoso, sí. Era un hombre importante en la comunidad judía, sí. Pero le faltaba algo. Le faltaba nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para que pueda entender las cosas de Dios. Porque las cosas espirituales de Dios se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa? Dios le da el Espíritu Santo. Dios renueva su espíritu. Dios hace que su espíritu nazca de nuevo. Y entonces usted puede ver y usted puede entender las cosas que son de Dios.
el Señor Jesucristo continuó diciéndole a Nicodemo en el versículo 7, mira, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esto es algo misterioso y ahí lo expresa en el versículo 8, porque él dice, mira, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El milagro del nuevo nacimiento es un misterio. Y él lo asemeja a lo del viento. Nadie puede nacer de nuevo. Así como usted en lo natural, un día usted mismo no decidió nacer. Usted nació porque otros intervinieron. De esa misma manera, el nuevo nacimiento se da de una forma misteriosa y de una forma en que usted no puede hacer nada. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 dice, hablando de aquellos que nacen de nuevo, dice, los cuales no son engendrados. Juan capítulo 1, versículo 10, no son engendrados ni de voluntad de varón, ni de voluntad propia, sino que son engendrados por Dios. Es Dios quien envía el poder para que usted pueda nacer de nuevo. Nicodemo en el versículo 9 continúa diciéndole y hizo otra pregunta. ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo dice, ok, si eso es así, si lo que yo necesito es nacer de nuevo, si ya voy entendiendo que a mí me falta algo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesucristo le respondió y le hizo una pregunta también. Él le preguntó, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, es como, wow, tú has estado leyendo las escrituras, has leído los profetas y tú no tienes una idea de cómo es esto. Y él le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Mire, para nacer de nuevo, usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Sí, usted tiene que creer lo que dicen las escrituras. Usted tiene que creer lo que dice el consejo bíblico. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, lo que sabemos hablamos. Lo que hemos visto testificamos. Y usted sabe por qué el hombre no nace de nuevo. Porque no le cree a Dios. Para usted nacer de nuevo, usted tiene que creer a la palabra de Dios. Usted tiene que decirle que sí a las declaraciones de Dios. Usted tiene que decirle que sí a los mandamientos de Dios. Usted tiene que decirle que sí a todo el consejo divino. Y el Señor Jesucristo en el versículo 12 le continuó diciendo a Nicodemo, si yo les he dicho a ustedes cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hay mucha gente que dicen, bueno, pero que eso de la eternidad y eso de nacer de nuevo y eso, pero ¿cómo eso es así? Pero nadie ha venido, nadie ha vuelto de allá para acá. No, hay uno que vino. Jesucristo dijo, si bien es cierto, nadie subió al cielo, hubo uno que descendió del cielo, que fue Jesucristo, para dar testimonio de la verdad, para decirle cuál es su condición. Tu condición en lo natural es que si tú vives solamente en lo natural, si tú solamente te centras en vivir para ti, para vivir para el pecado, vas a morir por la eternidad. Porque hay una vida que tú necesitas.
Tú necesitas la vida porque tú estás muerto. Comprende tu grave situación. Tú estás muerto en tus delitos y pecados y Dios quiere darte vida eterna. Y para que tú puedas recibir esa vida eterna, tú tienes que acercarte a Jesucristo. Tú tienes que decirle que sí a lo que Él ha ganado en la cruz del Calvario por ti. Y es muy interesante que aquí el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo una verdad bíblica, algo que él conocía. Él le dijo, mira, ¿tú te acuerdas el relato de Moisés cuando levantó la serpiente en el desierto? Ese relato se encuentra en Números capítulo 21. Ese relato de Números 21 nos dice que el pueblo se desanimó. Había estado caminando por quizás 20 años, de 40 años, iba ya por 20 y se había desanimado. Y había comenzado a murmurar acerca de Dios y acerca de Moisés, hablar mal de Dios. Eso es un pecado, hablar mal de aquellos que Dios pone adelante. Y dice el relato que ellos cometieron esto y Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y hacía que estos hombres murieran. Ese es un relato muy conocido para Nicodemo y por eso el Señor Jesucristo le dice, mira, como Moisés levantó la serpiente, porque Dios le dijo a Moisés, mira, Moisés fue delante de Dios con el problema. Moisés oró por el pueblo y nos dice que Dios le dijo, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a la serpiente, vivirá. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, versículo 9 de Número, y la puso sobre un asta. Y cuando alguno era mordido por la serpiente, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es muy interesante que cómo Dios hace las cosas. Dios se reserva todas las opciones. Mire, Dios podía haberse llevado la serpiente así de una vez y para siempre. Respondiendo a la oración de Moisés, haberla quitado así. Pero Dios quiso dejar la serpiente. Y es probable que nosotros estemos en el mundo, aunque nacemos de nuevo y duramos mucho tiempo en el mundo, para que nosotros podamos aprender una lección. Lo que hace una serpiente. Así como la serpiente en el Génesis capítulo 3 mordió a Adán y Eva y por ende a nosotros. Nosotros sabemos lo malo que es el pecado. Nosotros llevamos el germen del pecado. Y si bien es cierto que Dios nos hace nacer de nuevo, fíjese que no nos lleva inmediatamente a su presencia y nos deja aquí para que nosotros podamos seguir aprendiendo lo malo que es el pecado. Pero a su vez le pudiéramos decir a personas como usted que no han conocido la verdad, que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna en Jesucristo. Así que, mire, Él dejó las serpientes ahí, pero le buscó una solución. Y esa solución es que todo aquel que mirara a esa serpiente en un asta, una cosa loca. Póngase usted a pensar. Usted es mordido por una serpiente y con solo usted mirar a una serpiente de bronce en el asta, usted era librado de morir. De esa misma manera, todo apunta a Jesucristo. Todo siempre apunta a Jesucristo.
Sí, si usted mira a Jesucristo crucificado en la cruz por sus pecados, por su maldad, usted no va a morir por la eternidad. Eso es lo que Dios promete. Y es que todo en las Sagradas Escrituras siempre apunta hacia Jesucristo. Jesucristo es la perla de gran precio. Jesucristo es el tesoro escondido. Jesucristo es la luz verdadera. Jesucristo es el pan del cielo. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo es el camino verdadero. Jesucristo es el buen pastor. Jesucristo es el agua que sacia para vida eterna. Él vino a tomar nuestro lugar en el asta. Vino a tomar nuestro lugar en la cruz para que todo aquel que le viera con fe fuera salvo. El Señor Jesucristo le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí mismo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo le dijo, mire, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Jesucristo no vino aquí para condenarle. Él no te está condenando ahora. Él nunca en esta vida te va a condenar, sino que Él vino para que tú seas salvo por medio de Él. Y este es el Evangelio, el versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesucristo continuó diciendo, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? La condenación es que muchos están escuchando este mensaje y no le van a hacer caso. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El problema no es que los hombres están en tinieblas, que no saben a dónde ir, que todo está oscuro, que todos estamos perdidos. No, la luz verdadera vino al mundo. Pero ¿usted sabe qué? Nos dice el relato, los hombres amaron más las tinieblas. Hoy en día las personas aman más la mentira. Hoy en día usted no ve a la gente loca buscando la verdad. Hoy en día usted ve que la verdad no es popular. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Usted sabe por qué? ¿No dice el relato? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, oiga, todo aquel que hace lo malo, y hacer lo malo ahí, usted puede incluir todo lo que usted quiera, aborrece la luz, que significa que odia la luz. Está en su mundo de pecado, de maldad, y esa luz no la quieren cerca de ellos. Aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire, el relato de Nicodemo, Jesucristo le predica el evangelio, no se ve en ningún momento que Jesucristo le hizo un llamado como se haría hoy en día. Pero una cosa es cierta, ese encuentro de Nicodemo con Jesucristo trajo un cambio. Mire, es que no hubo ningún hombre ni ninguna mujer que haya tenido un encuentro
cercano con Jesucristo, que le haya escuchado, que su vida no cambiara. Así que podemos decir, el segundo punto de Nicodemo es que su vida comenzó a cambiar. No fue que él comenzó a ir a las reuniones con los apóstoles. Es probable que él no fuera a la iglesia, pero él comenzó a escuchar y a meditar en las palabras del Señor y a verle con simpatía. Tanto es así que nos dice el relato de Juan capítulo 7, diríamos que él era un seguidor de Jesucristo, se hizo un seguidor secreto. Si bien es cierto, Nicodemo no había renunciado a todo, pero ya era alguien que creía que Jesucristo era el Mesías. Ahora, Nicodemo tenía tanto en juego, tenía fama, tenía que lo reconocían, era miembro del Sanedrín, era miembro permanente de los fariseos, y él, aunque ya sentía en su corazón la necesidad del Mesías y le había aceptado, le había recibido, pero todavía él seguía comportándose como un fariseo más. Sin embargo, si usted sigue leyendo en el Evangelio de Juan, usted llega al capítulo 7, hubo un momento en que los fariseos y el Sanedrín enviaron alguaciles para hacer prisioneros a Jesucristo, y ellos fueron y regresaron y no lo hicieron preso, y ellos le dijeron, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos le preguntaron a los alguaciles, ¿por qué no lo habéis traído preso? Y los alguaciles le dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y yo meditaba de que si había alguien ahí en esa reunión, además de los alguaciles que podía decir eso, era Nicodemo. Porque Nicodemo ya había tenido una conversación muy privada y cercana con el Señor Jesucristo y había sido impactado. Los fariseos, al escuchar a los alguaciles decir eso, le dijeron en el versículo 47, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y en el versículo 5 le dijo Nicodemo. Nicodemo aquí entra a defender al Señor Jesucristo. Y le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Y ellos le respondieron a Nicodemo, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Así que aquí vemos a Nicodemo ya levantando su voz y defendiendo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entramos al tercer punto. Llegó un momento en la vida de Nicodemo que su vida tuvo un cambio dramático. Y ese cambio dramático lo tuvo a pesar de lo que nos dice Juan capítulo 12, los versículos 42 y 43. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de las sinagogas. ¿Ustedes saben por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Podemos decir que por un tiempo Nicodemo estaba metido en este clase de personas. Pero cuando vino la muerte en la cruz del Señor, su padecimiento, su sufrimiento, yo creo que eso le trajo a la memoria a Nicodemo lo de la serpiente puesta en el asta. Aquí vemos que Jesucristo ocupó ese lugar así. Y Nicodemo había mirado a Jesucristo en la cruz.
y se había comprometido con él. Por eso que vemos en Juan capítulo 19, los versículos 38 en adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloe, como de 100 libras. Y tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido puesto ninguno. Allí, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Sabe qué? Llegó el momento en que Nicodemo no le importó lo que pensaran de él y decidió identificarse como seguidor de Jesucristo. Nicodemo gastó una gran cantidad de su dinero para adecuar el cuerpo del Señor. Nicodemo se llenó de coraje y limpió y cuidó el cuerpo del Señor Jesucristo, quizás como nadie lo hubiera hecho. A él no le importó perder el respeto de la sociedad en que vivía para cuidar del cuerpo de Cristo. Nicodemo fue humilde, hizo el trabajo de los esclavos al preparar el cuerpo de Jesús. Él tuvo que limpiar el cuerpo de todas las espinas, fragmentos de metal, de manos, pies, costilla. Así que el viejo Nicodemo murió la noche que Jesús murió. Ahora tenemos un nuevo Nicodemo que estaba vivo y que por fin había encontrado el propósito de su existencia. Nicodemo había encontrado la pieza que faltaba en su vida. Todo esto había pasado de una forma trascendental. Era como si había soplado el viento. Había sucedido el nuevo nacimiento en la vida de Nicodemo. Él había desviado la vista de su antigua forma de vida y había mirado a ese Jesús crucificado, puesto en la cruz por sus pecados y por su maldad. Él había creído y había sido transformado. Si estás mirando o escuchando ahora mismo y no has experimentado lo que experimentó Nicodemo, mira a Jesús y crees. Mira a Jesús puesto en la cruz por tus delitos y por tus pecados. Míralo colgado allí por ti, en la cruz que tú merecías. Él se convirtió en pecado para que tú fueras convertido en justicia de Dios. Jesús tomó la ira de Dios por ti para que tú obtengas hoy perdón y transformación. De esa misma manera todavía Jesucristo está, dice la palabra en Apocalipsis, Él está llamando. Él dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque en tu misericordia, Señor,
tú alcanzaste a Nicodemo. Pero también a través de la vida de Nicodemo, tú nos estás mostrando, Señor, nuestra condición, nuestra necesidad, Señor, de nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Oh Señor, que tú estás llamando todavía a hombres y mujeres, pero también tú estás llamando a personas que son religiosas, personas que han estado en la iglesia, pero que de verdad nunca se han comprometido contigo hasta la sangre, nunca se han comprometido contigo hasta los huesos, pero tú te estás revelando a sus vidas. Y ahora mismo, Señor, hay gente, Señor, que está naciendo de nuevo. Hay gente que se está comprometiendo y que le está diciendo sí a Jesucristo, que está abriendo la puerta de su corazón y le está permitiendo que Él entre, Señor, a sus vidas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, use esta palabra para traer salvación y vida eterna a aquellos, Señor, que no te conocen. En el nombre de Jesús yo te pido que lo hagas y te doy las gracias. Amén. Dios le bendiga. Gracias por conectarte el día de hoy. Estamos muy contentos de que pudiste estar aquí experimentando nuestro servicio online. Recuerda de darle un like y compartir este video con tus amigos en tus redes sociales. También te invitamos, si estás en la área de Raleigh, que vengas en persona a visitar nuestro campus de Hope Community Church en español en Raleigh, Carolina del Norte. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Muchas gracias por conectarte y te esperamos en otra ocasión.